Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver con la obesidad. Una enfermedad que ha sido considerada inclusive por la Organización Mundial de la Salud, incluso como una de las pandemias de los últimos años y, si se quiere, de la última década. Doctor Carlos, podemos iniciar con usted definiendo ese término, obesidad. ¿A qué podemos llamarle obesidad? Porque muchas veces una persona cuando está pasada 5 o 10 kilos dice, no, es que ya estoy obeso, yo me siento pesado. ¿Eso es considerado obesidad? La obesidad como tal, Jade, es una condición que va más allá del aspecto físico. Es algo usual que yo le digo a los pacientes, porque muchas veces el principal motivo para consultar a los servicios de salud de una persona que tiene exceso de peso es su apariencia. Es que la ropa le queda apretada, ya no se siente cómoda y dice voy a consultar porque seguramente estoy pasado de peso. Sin embargo, hay que partir de unas premisas médicas fundamentales e invitar a todos los oyentes a siempre estar asesorados de profesionales especializados en el área. Y por eso quise invitar el día de hoy al doctor Alexis Bastardo, porque la obesidad, entendida como un estado inflamatorio, es que el cuerpo está botando muchas toxinas constantemente. Las células no solo están inflamadas en su aspecto, sino también están inflamadas en su funcionamiento. Y eso lleva a que produzcan toxinas constantemente que van a generar una alteración en diferentes estructuras. Dañan el páncreas, dañan la parte cardíaca, dañan la parte renal, dañan la estabilidad del metabolismo de la glucosa, llevando a prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, y además se ha convertido en una asociación casi directa con enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiovasculares, y por eso quisimos invitar a un experto en el área, al doctor Alexis Bastardo, que es cardiólogo y que es experto en este tipo de condiciones, y que en su práctica, nosotros charlando de forma fuera de micrófonos, pues hemos concluido que muchas veces las personas consultan principalmente por enfermedad cardíaca, y cuando el doctor Alexis los examina en su consultorio de cardiología, al cual los invitamos a que también asistan a todas estas personas que tienen alguna condición cardiovascular, cuando él los examina se identifica que estos pacientes, su problema principal es el exceso de peso, la obesidad. Usualmente nosotros en la práctica cotidiana utilizamos el peso y la talla para dar un dato que se llama el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es el que nos da la pauta para decir esta persona está en sobrepeso o está en obesidad. Sin embargo, que es algo a lo que los invito también en las consultas especializadas como la del doctor Alexis y la que nosotros desarrollamos en Dimetabolismo, hacemos composición corporal, permitiendo de esa forma a las personas saber cuánta grasa tiene su cuerpo, cuánto músculo tiene su cuerpo, y de esa forma direccionar el tratamiento y mejorar los desenlaces en su enfermedad en la parte cardíaca y en la parte metabólica, es decir, en el control del azúcar, de las grasas, y disminuyendo el riesgo de aparición de enfermedades cardíacas. La obesidad está acompañada usualmente de la diabetes y de la hipertensión, 3 condiciones que nosotros hemos hablado previamente y que las hemos denominado como asesinos silenciosos. Y de esa forma las personas se sienten bien. Doctor, yo me siento bien, ¿no? Me hacen los exámenes del colesterol y me salen bien, me hacen los exámenes del azúcar y me salen bien, pero la persona tiene obesidad, y esa obesidad en este momento en el comportamiento epidemiológico en Colombia afecta a 2 de cada colombianos. Es decir, que si miramos por nuestras ventanas en este momento y contamos 10 personas que vayan pasando por ahí, 2 tienen obesidad, es decir, 2 personas están enfermas de una condición inflamatoria que hay que tratar y que hay que evitar. Es la verdadera pandemia de este siglo. Gran parte de las muertes por COVID-19 que tuvimos fueron asociadas a personas que estaban enfermas y que nunca consideraron que estaban enfermas. ¿Hasta qué punto la obesidad puede ser una enfermedad genética o hereditaria, o sencillamente eso se adquiere a través, por ejemplo, de no practicar actividad física o de una alimentación inadecuada? Bien, Jader, la pregunta es muy importante. Yo quiero resaltar un dato para todos los oyentes, y es que la principal causa de muerte en el mundo, y Colombia no es ajeno a esto, es la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular, cuando debuta previamente, el cuerpo de estas personas han tenido
muchos años previamente. Es decir, no es de un momento a otro que uno le da un infarto, ¿sí? No es de un momento a otro que uno le da diabetes. Y ahí viene la conexión con la pregunta que me hace Jader para todos los oyentes. En la consulta, que también lo hemos hablado fuera de micrófonos con el doctor Alexis, en la consulta el paciente dice: doctor, es que todos en mi familia somos gorditos, todos en mi familia tenemos diabetes. Entonces, a mí me va a dar diabetes, doctor, esto era lo que me iba a pasar, porque esas fueron las cosas que yo heredé. Es que yo heredé la diabetes, es que yo heredé las enfermedades tiroideas también, como lo hemos hablado en otros programas. Las enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión no se heredan, se adquieren. Significa que lo que usted adquirió fueron los malos hábitos nutricionales y el sedentarismo. En las mujeres, por ejemplo, después de los 35 años cambia el gasto energético porque empieza el declive, la disminución de producción de estrógenos, de hormonas femeninas empieza a cambiar, y eso lleva a que las personas aumenten, que las mujeres aumenten de peso. En el caso de los hombres pasa algo similar. Los hombres primero consultan por disfunción eréctil que por obesidad, Jader. Y eso es muy curioso. Es la disfunción eréctil una de las consecuencias de la obesidad. Es decir, que primero fue la obesidad y después fue la disfunción eréctil. Significa entonces que si las personas bajan de peso, ese daño a la vasculatura, a los vasos, a las arterias pequeñas y a las arterias grandes puede mejorar, y seguramente esa disminución del deseo sexual, esa disminución en la calidad de las erecciones, pues va a mejorar si empieza a mejorar también su actividad física. Doctor, es que me duelen todas, me duelen las coyunturas, me duelen las rodillas, me duelen los hombros. Doctor, pero ¿por qué me duelen los hombros? Si es que si yo tengo obesidad me deberían doler en los tobillos, es lo que dicen las personas. Las rodillas, algunos pero también refieren las rodillas, ¿no? Que duelen las rodillas. Exacto, pero terminan doliendo todas las articulaciones porque la obesidad favorece algo que se llama artrosis primaria generalizada. Y la artrosis primaria es un desgaste, un deterioro de las articulaciones que es producto de sobrecarga. El cuerpo no está diseñado para tanta carga. Bueno, doctor Alexis, quiero también correlacionar la intervención que hacía el doctor Carlos Jiménez hace un minuto. ¿Hasta qué punto alimentación, como por ejemplo, mucho es conocido que en Norteamérica uno de los alimentos predilectos son, ya usted lo decía previamente, la hamburguesa, alimentos también como la pizza son muy frecuentes, y aquí pues ese tipo de alimentación se ha trasladado muchísimo a Colombia, particularmente en el departamento del Tolima. Hay muchísimos lugares los fin de semana que se respete, en horas de la noche hay personas consumiendo ese tipo de alimentos que finalmente quitan el hambre, pero que lo que producen es gran complicación en la salud. ¿Cómo afecta este tipo de alimentación a las personas para ese tipo de fallas cardíacas, doctor Alexis? Sí, a ver, lo que favorece es la producción de grasas malas, favoreciendo a complicaciones posteriores como las enfermedades cerebrovasculares, inclusive a disfunción eréctil, como bien lo decía Carlos. De hecho, ese punto pues es algo importante que algunas veces no se tiene en consideración, y de hecho la disfunción eréctil es un marcador de riesgo cardiovascular, porque como bien lo decía Carlos, es una afectación del árbol arterial pequeño, de los pequeños vasos. Eso es como un círculo, ¿no? La comida procesada se va acumulando esa grasa que no es realmente la ideal, quita el hambre, pero no es algo nutritivo. Aparte, la persona en su condición de estrés laboral, del estrés de día a día, de las deudas, de todas las situaciones que vivimos a diario, aparte el sedentarismo, la falta de actividad física, o sea, todo es una suma de factores que claro, tiene mucho que ver la obesidad, porque a la larga estos pacientes van a ser hipertensos, a la larga estos pacientes van a ser diabéticos.